La luz de la luna que caía trémula sobre las aguas le hizo saber que no erraba sus pronósticos. Vio casi acto seguido el encalado de la iglesia que refulgía en la oscuridad a través de los árboles. Recordar que allí, en el puente, se había esfumado el fantasma cuando compitió contra Bromel Huesos le hizo sentir alivio. Si llego en cabeza al puente estaré a salvo, pensó, y justo en ese momento oyó a sus espaldas el resoplido del caballo del fantasma, un caballo igualmente fantasmagórico que casi le quemaba. Volvió a fustigar al viejo Pólvora y cruzó en cabeza el puente, levantando un estrépito de tablas bajo su galope. Ya del otro lado, no pudo evitar volverse con la esperanza de que, al igual que con el relato del fanfarrón, y cual parecía norma en los fantasmas, se hubiera hecho una llamarada de fuego sus perseguidores fumándose de inmediato, pero lo que vio, empero, fue mucho más aterrador. Se irguió el jinete en su montura sobre los estribos, tomó su cabeza con una mano y la lanzó con fuerza hacia Ícabo, que no pudo esquivar tan espantoso proyectil. La cabeza del fantasma se estrelló contra la suya con un sonido de piedras que se entrechocaran y cayó a tierra. Pólvora, el jinete decapitado y su caballo negro pasaron por encima de aquel cuerpo yaciente como una simple brisa. Al sonar la última campanada, con la oscuridad de nuestro lado y el tiempo a nuestro favor, cuando la gente común se ha ido a dormir, solo quedamos nosotros. Somos el viento, somos la noche, somos privilegiados. Somos parte de una dimensión alterna que existe del otro lado del espejo. Lo que escuchamos al principio es un fragmento del cuento o la leyenda de Sleepy Hollow del escritor estadounidense Washington Irving, que por generaciones se ha contado la noche de Halloween o Noche de Brujas, que como sabemos se celebra cada 31 de octubre en países de habla inglesa, y aunque se considera una fiesta mayormente estadounidense, esta tradición ha sido adoptada en muchas partes del mundo, incluso en países que tienen sus propias tradiciones y celebraciones relacionadas con el más allá, como el Día de Muertos en México o el Día de Todos los Santos en España. Si bien éstas se relacionan estrechamente con el mundo de los muertos, tienen significados un tanto diferentes, de los cuales no hablaremos en esta ocasión, pues en esta emisión nos centraremos únicamente en el día donde solemos ver personas asustándose entre ellas, a niños disfrazados que van de puerta en puerta amenazándonos con hacer alguna travesura y como respuesta, fuera de reprenderlos, les damos alguna golosina. Pero ¿por qué hacemos esto? ¿Y por qué adornamos las casas con ataúdes, tumbas y seres aterradores? ¿Será que simplemente nos gusta sentir miedo o detrás de esta celebración hay algo más? Cierren las puertas, apaguen las luces y traten de no asustarse mientras descubrimos juntos los orígenes de la noche del año en la que desaparece la delgada línea que divide el mundo de los vivos del reino de los muertos y se abre un portal hacia el infierno. Antes de comenzar, quiero agradecerle mucho a Esmeralda del canal Esmeralda y sus aventuras 503, pues muy amablemente hizo una contribución por medio del botón gracias. Esmeralda, de verdad muchísimas gracias. Aprovecho también para recordarles que si este contenido es de su agrado, pueden hacer clic en el botón para hacer una donación voluntaria, con la cual ayudarían mucho a seguir difundiendo estos temas. Bien, volviendo al video, algunas personas piensan que el Halloween se trata de una fecha creada por los productores de dulces para incrementar sus ventas o un pretexto para asustarnos una noche al año. Y aunque es cierto que la concepción que tenemos actualmente de esta fiesta es relativamente reciente, la celebración tiene sus bases en prácticas y rituales muy antiguos. Hace miles de años, una de las primeras tribus de Europa, los celtas, dividían el año en dos mitades, una luminosa y la otra oscura. El 31 de octubre realizaban una celebración llamada el Samhain, donde encendían hogueras con las que representaban el inicio de la mitad oscura y la llegada de la posible muerte, pues al ser el tiempo de la cosecha, si se perdían los cultivos, la gente moría de hambre. Sin duda esta era la época del año donde la gente tenía más miedo.
También al marcar el paso de la luz hacia la oscuridad, se creía que en este momento la frontera entre este mundo y el próximo se hacía especialmente delgada, lo que les permitía conectarse con los muertos o con espíritus de otras dimensiones. Incluso hay historias de gente que durante el Samhain se perdían en el otro mundo y de muertos que aparecían entre los vivos en esa fecha. El Samhain no era la única fecha en la que las tribus paganas tenían acercamientos con el más allá, pues existía también un festival llamado Lemuria. En este festival, que culminaba el 13 de mayo, los celebrantes vertían leche en las tumbas para aplacar a la muerte, pues se decía que los fantasmas de los fallecidos regresaban para perseguir a la gente con el fin de hacerles daño. El Halloween y la religión. Como todos sabemos, la religión cristiana adoptó y readaptó muchas de las celebraciones y rituales antiguos en vez de intentar acabar con ellos. Estas acciones les facilitaban la conversión de los paganos al cristianismo y Lemuria, por supuesto, no fue la excepción. En el siglo VI, la Iglesia convirtió el 13 de mayo en el Día de Todos los Santos, en honor a los muertos más sagrados de la cristiandad, pero posteriormente, y tal vez en un intento de unificar la fecha con el Samhain, el Papa Bonifacio IV hizo un llamado para cambiar la fecha del Día de Todos los Santos, o como se conoce en inglés, All Hallows Day, al 1 de noviembre, dando como resultado que el día 31 de octubre se convirtiera en la víspera de Todos los Santos, o All Hallows Evening. Con el tiempo el término se fue acortando, convirtiéndolo en All Hallows Even y finalmente simplemente Halloween. Esta nueva celebración cristiana, al igual que el Samhain y Lemuria, al tener una relación muy estrecha con los fallecidos, la gente comenzó a relacionarla también con fenómenos sobrenaturales. Íconos del Halloween. Brujas, calderos, escobas, gatos negros, cementerios, calabazas y fantasmas se han consolidado en la actualidad como símbolos del Halloween, pero ¿por qué estos elementos se asociaron a la fiesta? En el siglo XVI, principalmente mujeres que tenían conocimientos en ritos y remedios antiguos transmitidos de generación en generación, empezaron a ser sospechosas y temidas por la gente religiosa y terminaron por llamarlas brujas. Eran consideradas aliadas de Satán y conforme más mujeres eran acusadas de brujería, la gente también le dio connotaciones siniestras a los objetos cotidianos que usaban, convirtiéndolos en íconos del Halloween. Una simple escoba ahora se consideraba un elemento del mal. Los calderos fue otro artefacto que se le dio un significado maligno, pues aunque era un utensilio de cocina común en todas las casas de ese tiempo, encajaba perfectamente con la idea de que su objetivo era el de cocinar pociones maléficas. El sombrero puntiagudo fue una variación del que regularmente usaban las mujeres en el campo, y al tratarse generalmente de mujeres solas que se acompañaban de mascotas como los gatos, se asoció a este animal, por lo regular de color negro, como fieles servidores de las brujas y un símbolo de mala suerte. Los murciélagos también es una figura muy asociada a esta celebración, y se cree que esto es porque al ser animales nocturnos era extremadamente difícil verlos, pero en las hogueras que encendían los celtas en el Samhain, estos se acercaban a la luz producida por ellas y podía vérseles con facilidad. Los espíritus y los cementerios se relacionaron también con esta celebración, pues muchas culturas, incluyendo a los celtas, tenían la costumbre de dedicar un día a los muertos, a quienes visitaban en sus tumbas. La figura del fantasma representado por una sábana se cree que proviene de las telas blancas con la que estos pueblos amortajaban a los fallecidos antes de enterrarlos. Por último, el símbolo más conocido del Halloween, las calabazas iluminadas, también conocidas como Jack-o'-lantern, fue un elemento que se añadió gracias a una tradición europea, que proviene de una antigua leyenda que contaba la historia de un personaje llamado Jack. Y no es ese Jack en el que seguro están pensando. Se trataba de Jack el Tacaño, un hombre tan malo que incluso lo echaron del mismo Averno. Se dice que el diablo le dio una brasa de fuego del infierno, la cual colocó dentro de un nabo vacío y se fue por el mundo causando miedo. Los niños europeos, emulando esta leyenda, colocaban velas dentro de nabos tallados, pero más adelante los norteamericanos cambiaron el nabo por una calabaza, dando como resultado el sello de identidad de este día. Todos estos elementos terroríficos estaban dando forma a la celebración, pero aún faltaban algunos ingredientes en la maléfica poción que daría vida al Halloween.
Costumbres medievales. En la Edad Media, el Día de los Difuntos, se pedía que se rezara por las almas atrapadas en el purgatorio, que es un lugar entre el cielo y el infierno, pues existía la creencia de que si se rezaba lo suficiente, estas almas podrían acceder al cielo. Esto condujo a la costumbre de que los niños y los mendigos fueran de puerta en puerta pidiendo pasteles para el alma, que eran una especie de galletas con pasas, y a cambio de esta golosina ofrecían hacer oraciones por las almas atrapadas. Los mendigos, aprovechando la ocasión, además de ir de casa en casa pidiendo alimento, comenzaron a pedir también dinero que gastaban en buenas dosis de alcohol. Y ya que sus peticiones se fueron haciendo más amenazadoras, el uso de máscaras se hizo común para ocultar su identidad. Con el paso del tiempo, para la gente ya no era suficiente la promesa de orar por las ánimas del purgatorio, y los que realizaban esta práctica decidieron hacer representaciones cortas disfrazados, pidiendo alguna remuneración por su esfuerzo. En el caso de que no se les otorgara, amenazaban con hacer algún mal a la persona que los veía. Sin embargo, y aunque esto se parece mucho al trick or treat actual, tendrían que pasar muchos años para que la frase apareciera formalmente, pues fue hasta principios del siglo XX que el famoso trato o truco se comenzó a realizar. Expansión a las ciudades. En el siglo XVII, en Inglaterra, la costumbre de usar máscaras para pedir comida o dinero se realizaba principalmente en comunidades rurales, pero no tardó mucho en manifestarse una costumbre similar en las calles de las grandes ciudades gracias a un terrorista procatólico llamado Guy Fawkes, quien el 5 de noviembre de 1605 intentó volar la Cámara de los Lores de Londres con 36 barriles de pólvora. Fawkes fue juzgado, declarado culpable y ahorcado, y según una leyenda, su cuerpo fue descuartizado y los pedazos fueron arrojados al fuego. En los años siguientes, en el aniversario de este ataque fallido, la gente de Londres conmemoraba el recuerdo de Guy Fawkes usando máscaras y provocando caos en las calles prendiendo hogueras por la noche. Desde entonces, al 5 de noviembre se le conoce en toda Inglaterra como el Día de Guy Fawkes o Noche de las Hogueras. Este acontecimiento, aunque no lo pareciera, más tarde sería parte importante en la creación del Halloween. Llegada a América. Estas costumbres no tardaron mucho en llegar al Nuevo Mundo, y si bien los colonos puritanos de Nueva Inglaterra intentaron evitar que las celebraciones de Halloween se arraigaran pues las consideraban malignas, algunas personas que celebraban el día de Guy Fawkes en Inglaterra siguieron haciéndolo en América, y otros colonos menos puristas las toleraron e incluso las adoptaron. Existen registros que en 1883 se realizaban reuniones que se asemejaban a un Halloween donde los asistentes se reunían alrededor de hogueras a contar historias de fantasmas. Esto no se hace extraño, pues si tomamos en cuenta que la guerra civil había dejado más de 500,000 de muertos, al tratarse de soldados que morían lejos de casa, las familias no tenían la certeza que había pasado con ellos y existía el sentimiento de que podrían volver. De hecho, las primeras historias de fantasmas que se contaban en estas reuniones eran acerca de gente que volvía a casa. Posteriormente, con la llegada de los inmigrantes escoceses e irlandeses, llegó también una forma más escandalosa y bromista de celebrar, dando paso a un Halloween más despreocupado y divertido. Consolidación de la fiesta. Para entonces, el Halloween había recorrido un largo camino a través del tiempo desde su origen con los celtas siglos atrás. En la Edad Media, se convirtió en una celebración cristiana para celebrar a los muertos. En el siglo XVI fue una celebración infantil marcada por peticiones y bromas, y hacia 1880 llegó a los pueblos y ciudades de América, pero fue a principios del siglo XX cuando por fin la pócima del Halloween estuvo completa. Por primera vez, los artistas de la época unieron todos los espeluznantes elementos, reinventando la fiesta con tonos naranjas y negros, estableciendo el aspecto de Halloween que ahora conocemos. Pero en la época de los 20, el Halloween se estaba saliendo de control, pues las bromas que se hacían eran cada vez más pesadas y destructivas, al grado de provocar desgracias en algunos casos. Incluso el Halloween de 1933 fue llamado el Halloween Negro por la gran cantidad de destrozos que hubo. Debido a esto, las autoridades en conjunto con escuelas comenzaron a organizar actividades más sanas como fiestas comunales, concursos de disfraces o juegos para hacer de Halloween una celebración más pacífica y familiar, y lo lograron.
ya que después de esas acciones, la celebración fue aceptada y bienvenida por todo el territorio estadounidense. Origen del truco o trato. Como lo comentamos, fue en este periodo donde la tradición del truco o trato se generalizó, y si bien ya había un antecedente del siglo XVI donde se pedían favores a cambio de comida, el trick or treat nace porque la gente comenzó a sobornar a los bromistas con golosinas para que no les hicieran travesuras. Esta práctica seguramente se popularizó gracias a un artículo publicado en la revista American Home por Doris Hudson, quien contaba cómo se había librado de las bromas, abriendo su casa a los niños y dándoles golosinas caseras como palomitas o manzanas con caramelo. Con el tiempo, las golosinas caseras se reemplazaron con productos que se compraban en tiendas, subiendo sus ventas considerablemente en estas fechas. Las empresas de artículos para fiestas se dieron cuenta que el Halloween podía ser un negocio muy prolífico y no podían dejar pasar esta oportunidad, así que comenzaron a fabricar artículos dedicados especialmente a la celebración. Entre estos se encontraban las máscaras y los disfraces, que en un principio fueron de papel, pero con el tiempo y debido a la demanda, fueron evolucionando en vestimentas más elaboradas, y si bien el uso de las máscaras fue una costumbre que se venía gestando desde el siglo XVI, la tradición de disfrazarse se convirtió en una parte fundamental del Halloween gracias a estas empresas. Evolución de los disfraces. Los primeros disfraces que se comercializaron fueron los de los elementos que por tradición eran íconos de la fiesta. Se podían ver atuendos de brujas, demonios, fantasmas, esqueletos y murciélagos. La creciente industria del cine también se dejó llevar por el fenómeno del Halloween, adoptado por millones de personas, y cada vez era más común ver producciones encaminadas a provocar miedo. Con la llegada de películas clásicas de horror como Drácula, La Momia, Frankenstein o El Hombre Lobo, estos personajes pasaron a formar parte de los disfraces preferidos para esta fecha. La televisión también se dejó llevar por el encanto del Halloween y comenzó a hacer programas y dibujos animados referentes al tema, y con esto ya no era obligatorio vestirse de algo aterrador para unirse a la fiesta. Los niños ahora tenían la oportunidad de vestirse de vaqueros, hadas, robots u otro personaje televisivo que fuera de su agrado. Al parecer, las figuras que causaban miedo habían perdido por completo el protagonismo en Halloween, pero en 1978, una película innovadora le regresaría a los personajes terroríficos su trono perdido. En ese año, el director John Carpenter da a conocer su película Halloween, en la que nos muestra que no es necesario que un personaje tenga atributos sobrenaturales para provocar temor, sino que la maldad humana es suficiente para hacernos temblar. Sin querer, Carpenter en esta película nos regresó al concepto de que Halloween debería de ser terrorífico y espeluznante. Pero, ¿cuál fue el éxito de este film? Mucha gente piensa que fue por el protagonista, que lució un aspecto perturbador gracias a una terrorífica máscara que portaba, que, como dato curioso, este accesorio no estaba diseñado como algo que diera miedo, pues fue una máscara de baja calidad del Capitán Kirk de la serie Star Trek, que debido al bajo presupuesto del film, la producción había conseguido en una tienda de artículos de magia. Pero a pesar de la máscara improvisada, el personaje de Michael Myers se convirtió en una de las figuras emblemáticas del Halloween y fue el preludio de los nuevos íconos de la celebración, pues con la llegada de otras películas como Pesadilla en la calle del infierno, Viernes 13 o Scream, estos personajes han dado cara a la nueva forma de disfrazarse en el nuevo milenio. El Halloween moderno. Posiblemente gracias a la añoranza que provoca el recuerdo de la celebración del Halloween cuando fuimos niños, aunado a la influencia de las películas de terror y a la obsesión de los adultos para hacer cada vez más realistas los atuendos que se usan en Halloween, esta fiesta ha pasado de ser una fecha donde solo los niños se divierten a una celebración que disfrutan por igual grandes y chicos. Hace 50 años, si se era muy mayor para pedir golosinas de casa en casa, la única manera de ser parte de la fiesta era repartiendo dulces a los pequeños. Pero hoy en día hay una gran variedad de actividades diseñadas para que también los adultos disfruten de ellas. Por decir un ejemplo, las fiestas temáticas que en algunas ocasiones cruzan la línea de fiesta familiar y toman un carácter de solo para adultos, pues es común ver entre los asistentes a personas que gustan de usar disfraces muy reveladores como enfermeras, mucamas o cualquier otro personaje en su versión sexy.
Incluso en fiestas que no son privadas, como el desfile de Halloween en Green Village en Nueva York o el carnaval de Halloween de West Hollywood, abundan estos disfraces. Otra actividad diseñada para adultos son las casas encantadas, en donde la entrada está prohibida a los niños. Estos establecimientos se han vuelto muy populares, pues se calcula que cerca de 4,000 de ellas abren sus puertas cada noche de Halloween para que los asistentes puedan pasar un buen rato asustándose entre sí. Bien, como podemos ver, el Halloween ha pasado por muchas transformaciones hasta llegar a lo que es hoy en día, pero lo cierto es que siempre hemos tenido miedo a la muerte y a lo desconocido. Sin embargo, el impulso de enfrentarnos a nuestros miedos y convertirlos en diversión es una práctica que muchas personas disfrutan. No por nada las películas, los libros y las historias de terror tienen tanto éxito en nuestros días, y no es de extrañar que el Halloween se haya vuelto tan popular en el mundo. Así que cada 31 de octubre, cuídense mucho de la oscuridad, los fantasmas y los monstruos, pero sobre todo que no les sorprenda si es que alguna calabaza sonriente les desea un feliz Halloween. Sin más que decir, yo por el momento me despido, no sin antes recordarles que con su suscripción y compartiendo el contenido del canal, hacen posible la difusión de estos temas. No olviden activar la campana de notificación para no perderse ninguna emisión. Les mando saludos desde una dimensión alterna que existe del otro lado.